28 de junio de 2036. El virus conocido como Rajenfire, por sus síntomas agresivos como la rabia y la fiebre, era una peste surgida del vientre de la tierra. Había sembrado el caos en Morrisania. Aquel día una lluvia torrencial atenazaba los suburbios, edificios, calles. Sobre murales, un gran repertorio de carteles se insinuaba uno sobre el otro. Empezó poco antes de mayo. En esas épocas, la pólvora entre las disputas de barrios en Morrisania era totalmente flamable. Por lo que se podía dilucidar que las repentinas, no apariciones, se debían a secuestros a gran escala por la guerrilla entre pandillas. El mapa de sus territorios se extendía y dividía entre la órbita de Yonkers y Morrisania. Esos cabrones, porque no se les podría llamar de otra forma, día a día se extinguían a mano propia. Ninguna autoridad se atrevió a intervenir, ni lo iba a hacer. 28 de junio, 8 p.m. Como sea, los primeros indicios fueron sutiles, como hojas marchitas en pleno verano o pájaros que se petrificaban como rocas hasta caer con los órganos reventados sin ningún tipo de razón lógica. Pero tan pronto la tormenta exhaló su última gota, la ciudad se convirtió en una topografía de sangre, tripas y sesos esparcidos como una decoración navideña. Por supuesto, Navidad ya había pasado hacía unos meses. Diario de Samir, científico de las instalaciones principales en el lago Travis. Estado. Muerto a mano propia. La humanidad, en su arrogancia, perturbó el orden natural del cosmos. Y el cosmos, en su infinita sabiduría o mejor dicho, crueldad, respondió con una fuerza arrasadora que rasgó cada tendón de la civilización humana. Aquellas entidades, a las que los hombres denominaron carroñeros, podrían ser interpretadas como una manifestación de la ira de la naturaleza. No cabe duda de ello. 28 de junio, 10 p.m. Independientemente de su origen, los ghouls son tan reales como la extinción que se cierne sobre nosotros. Una década antes, la Gran Manzana había sido azotada por un diluvio bíblico, seguido de tormentas solares que habían apagado el mundo. Muchos creían que eran castigos divinos, pero la realidad era más siniestra. El virus, como un gusano ancestral, había estado esperando el momento preciso para despertar y devorar el mundo. 7 de julio de 2036. 10 a.m. Al adentrarnos en los archivos, descubrimos que el Rajenfire no era un fenómeno nuevo. A lo largo de la historia, había surgido en diferentes lugares del globo, siempre dejando a su paso un rastro de muerte y destrucción. Desde la peste de Ashkelon, donde los muertos se levantaban de sus tumbas con ojos de brasa, hasta la epidemia de la isla de Re, donde los poseídos por el demonio sembraban el terror. Registro 1. La peste de Ashkelon. 1349, en la ciudad santa de Ashkelon, la muerte erigió su macabro trono, como un monarca tenebroso que se deleitaba en la desolación y el terror. La plaga, cual pestilente aliento del Averno, se propagó como un incendio incontrolable, consumiendo a sus víctimas en un holocausto de carne y hueso que parecía no tener fin. Los cuerpos, exánimes y putrefactos, se alzaron de sus sepulcros, metamorfoseados en espectros grotescos que parecían haber sido tallados en la misma oscuridad. Sus orbes oculares, antes ventanas del alma, se habían transformado en abismos sin fondo, devoradores de luz que parecían absorber toda la esperanza y la vida que los rodeaba. Los supervivientes, aterrorizados, relataban cómo las criaturas de la noche, con sus garras afiladas como dagas y sus fauces repletas de dientes aserrados, se abalanzaban sobre ellos, sumiéndolos en una oscuridad eterna que parecía no tener fin. La ciudad de Ashkelon se había convertido en un infierno en la tierra, un lugar donde la muerte y el terror reinaban supremos. Así como el registro de Ashkelon, se relatan las mismas metamorfoseadas criaturas en diferentes casos. Durante la Segunda Guerra Mundial, la plaga de India, o la isla de Re.
Adelante. Con rapidez. Bramó el sargento, su voz resonando como un latigazo en la noche. Un hombre curtido de cicatrices y traumas por las batallas, su figura se recortaba contra la penumbra, una silueta oscura armada con un rifle y una antorcha que escupía una llama vacilante. Fantasmagórica. La ascensión hacia la cordillera de Tian Shan se había convertido en una odisea tortuosa. Los refugiados, exhaustos y maltrechos, avanzaban en fila india por un sendero tortuoso, sus pisadas resonando como un eco sordo en la quietud de la montaña. Las sombras, alargadas y grotescas, se contorsionaban en las laderas escarpadas, proyectando una atmósfera ominosa. Un resbalón, un tropiezo, y la frágil formación se veía interrumpida. La falta de visibilidad, agravada por la densa niebla que se cernía sobre la montaña, convertía cada paso en un desafío. Sin embargo, no había tiempo para lamentarse o detenerse a pensar. De hecho, con las llamaradas sucedió lo mismo. 8 horas de preparación eran insignificantes para billones de personas. El peligro acechaba en cada rincón, y detenerse significaba exponerse a una emboscada. El viento gélido azotaba sus rostros, enrojeciéndolos y agrietando sus labios. El hedor a pólvora y a madera quemada, que se filtraba desde el campamento cercano, les indicaba que estaban próximos a llegar a sus objetivos. El crujido de las llamas, amplificado por el silencio de la noche, era una invitación a la esperanza. Mei, una joven de ojos grandes y brillantes, se aferraba a su hermana menor mientras avanzaban cautelosamente. Sus hombros cansados ejercían la mayor fuerza posible para sostener un agarre sólido, y así, abrazar a la pequeña. De repente, un fogonazo iluminó la oscuridad, seguido de un estruendo ensordecedor que sacudió la tierra. Una bala, trazada en el aire como un rayo de muerte, silbó peligrosamente cerca de su cabeza, arrancando un mechón de su cabello. Literalmente, por un pelo, y se volaba los sesos. En un efímero momento, el tiempo pareció detenerse frente a los presentes. Mei, con reflejos felinos, se lanzó al suelo, rodando como una hoja seca arrastrada por el viento. Y con el cuidado de una madre, protegiendo a la niña que se contorsionaba del terror. La bala, desviada por milímetros, se incrustó en la roca detrás de ella, levantando una nube de polvo. Un chasquido, y seguido de ello, un silencio sepulcral se apoderó del lugar, roto solo por el acelerado latido de su corazón. Todos se detuvieron y no expulsaron ni un bramido de sus bocas. El soldado al mando formuló señas de detenerse y guardar silencio. Al llegar a una bifurcación del sendero, se vieron obligados a detenerse. La niebla era tan espesa que no podían distinguir qué camino tomar. El corazón de Mei latía con fuerza en su pecho, mientras sus ojos buscaban alguna señal, cualquier indicio que les permitiera continuar su camino seguramente. La neblina era un ente vivo, carnoso, una criatura opaca que se arrastraba sobre la tierra y se insinuaba entre los árboles torcidos, engullendo todo a su paso. Los soldados, como sombras errantes, se movían a través de ella, sus siluetas apenas perceptibles en la acre oscuridad. El sargento redireccionó la marcha, formulando un ligero giro en el camino. Entonces, dio una orden. Su voz, áspera como lija, resonó en la niebla, impartiendo con una autoridad inquebrantable. Adelante. No se detengan. Llevamos horas caminando superior, ya deberíamos de haber encontrado el campamento. Deberíamos haber avanzado más, pero la neblina se ha vuelto tan densa que no puedo diferenciar por cuál camino llevarlos. ¿Y qué hay de la ciudad? Superior. Ha sido tomada por territorio enemigo. Dado el despojo, tenemos que esperar hasta la llegada del alba. Entonces recibiremos apoyo. Mei, con los ojos fijos en el suelo, seguía a la multitud. Su pequeña hermana, acurrucada en sus brazos, temblaba de frío y miedo. La guerra había arrancado sus infancias de sus fauces. Mejor dicho, las había arrancado, tragado y luego escupido en sus caras. Esa era su realidad. La cruel realidad de todo ser vivo. No importaba si eras un bebé, un niño, un adulto, un anciano, la guerra no discriminaba ni edades ni razas. Y ahora, aquello, la arrastraba por un camino oscuro y desconocido. Bajo un velo de pólvora y sangre. La niebla se espesaba cada vez más, convirtiendo el paisaje en un laberinto de sombras.
Los árboles, despojados de sus hojas, se erguían como espectros, sus ramas retorcidas al igual que las garras de un depredador. El viento ululó entre las copas, llevando consigo el lamento de los moribundos que quedaron atrás sobre la marcha. De repente, otro fogonazo más iluminó la oscuridad. El sonido de un disparo resonó en el aire, seguido de un grito ahogado. Para un instante, un soldado había caído de hinojo sobre el lodo, no demoró mucho en teñirse de rojo. Había sido alcanzado por una bala perdida. El pánico se propagó como un reguero de pólvora. Los hombres se dispersaron, buscando refugio detrás de los árboles torcidos. El cabecilla de infantería no vaciló, con la sangre fría de años de servicio, ordenó a sus hombres formar una línea de defensa. Cubran el fuego. Permiso para abrir fuego. No dejen que pase nadie. Gargajeó mientras se ponía a cubierto de la corteza de los árboles, aprovecharía su entorno en favor. May, aferrada a su hermana, se abalanzó en una corta trayectoria cubriéndose detrás de un tronco maltrecho, con síntomas de balas. Vamos, den a la talla, cabrones. Jefe, son un puño, hacemos lo que podemos. Me importa una mierda, menos palabras, más plomo. Su corazón pareciera explotar en cualquier instante. La muerte la rodeaba, sus dedos esqueléticos dejándole marcas en los brazos, tangible y amenazante. Apretó los ojos con fuerza, tratando de bloquear las imágenes de horror que se agolpaban en su mente. Las balas rozaban su delicada carne, pero no se movió ni un centímetro de su sitio, ni siquiera para sacar el aire almacenado en sus pulmones. Sostuvo el aliento, mientras estrechaba a su pequeña hermana contra su pecho. Los disparos se sucedían uno tras otro, creando una sinfonía macabra. La tierra tembló bajo sus pies, y el aire empezaba a llenarse del olor a pólvora y a sangre. May podía sentir el calor de las balas que silbaban a su alrededor. Como los trozos del tronco del que se resguardaba se reducía a simples astillas. Tan de pronto como el ataque enemigo había empezado, un silencio sepulcral descendió sobre el campo de batalla. La niebla se había aclarado ligeramente, y los soldados pudieron distinguir las figuras de sus enemigos, camuflados entre los árboles. La tela de sus indistinguibles uniformes color marrón oliva contrastó rápidamente entre el gris pálido del entorno. A quemarropa, pelotón. Gritó el sargento. Se retomó a nueva cuenta una lluvia de balas que abatió sobre los invasores. Los gritos de dolor y de agonía se mezclaron con el crepitar de las llamas. La batalla se prolongó durante unos interminables segundos más, hasta que finalmente los enemigos lanzaron su retirada sin dar previo aviso, dejando tras de sí un río de sangre, rastro de muerte y destrucción. May, petrificada, abrió los ojos y miró a su alrededor. El campo de batalla era un espectáculo dantesco. Cuerpos mutilados yacían esparcidos por el suelo, y la sangre manaba de la tierra como una fuente inagotable. Su hermana, aún inconsciente, yacía a sus pies. May la levantó con cuidado y la llevó a un lugar seguro. Se sentó a su costado, acunándola entre sus brazos, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Hermana. ¿Te encuentras bien, hermana? ...12 de julio de 2036... 7 p.m. La presente documentación se elabora en condiciones experimentales subóptimas. El entorno circundante, un improvisado laboratorio subterráneo, se encuentra contaminado por biomaterial infeccioso. Cadáveres de sujetos de prueba, sometidos a protocolos de autopsia incompletos, cuelgan de ganchos metálicos, ofreciendo una macabra representación de la descomposición tisular inducida por el agente patógeno. Un análisis exhaustivo de los registros clínicos ha revelado una mutación del agente etiológico, caracterizada por una mayor virulencia y una capacidad de adaptación sin precedentes.
El patógeno, un retrovirus de la familia Filoviridae, exhibe un atropismo neuronal marcado, afectando primordialmente las neuronas piramidales de la corteza prefrontal. La replicación viral desencadena una cascada de eventos patogénicos, incluyendo la formación de cuerpos de inclusión, la apoptosis neuronal y una respuesta inflamatoria exacerbada. En sujetos con una respuesta inmune robusta, el virus induce una infección aguda, caracterizada por fiebre, mialgia, cefalea y síntomas gastrointestinales. Sin embargo, en una proporción significativa de la población, la infección evoluciona hacia una fase crónica, con manifestaciones neuropsiquiátricas progresivas. La neuroinvasión viral se manifiesta en alteraciones cognitivas, cambios de personalidad y una marcada tendencia a la violencia. Los estudios histopatológicos de tejido cerebral obtenido de sujetos infectados revelan la presencia de lesiones características, incluyendo la formación de placas amiloides y la pérdida neuronal difusa. Estos hallazgos sugieren una similitud patogénica con enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Creutzfeldt-Jakob. El proyecto Atlas, cuyo objetivo es desarrollar una vacuna contra el agente patógeno, se encuentra en una fase experimental. Los resultados preliminares obtenidos en modelos animales son prometedores, aunque la extrapolación de estos datos a la especie humana plantea numerosos desafíos. La inoculación de sujetos pediátricos con una cepa atenuada del virus ha demostrado inducir una respuesta inmunitaria protectora en algunos casos. Sin embargo, los efectos a largo plazo de esta intervención aún son desconocidos. A pesar de los riesgos inherentes a la investigación biomédica, consideramos que el proyecto Atlas representa nuestra última esperanza. La creación de una población inmunológicamente resistente podría marcar el inicio de una nueva era para la humanidad, una era en la que la amenaza de la extinción haya sido erradicada. La calle 6 era un cementerio silencioso, helado ante el macabro espectáculo de sangre y carne que Maya había dejado tras de sí. El grupo del asilo no era más que un amasijo inerte de extremidades mutiladas y vísceras esparcidas. Víctor jadeaba con dificultad, su diafragma comprimido en múltiples pedazos rotos. Cada aliento era un triunfo. Refugiado tras una columna agrietaba, intentaba aferrarse a un instante de tranquilidad. Aunque prescindía de ella, sabía que no pasaría. Un golpe de trayectoria brutal lo había dejado inmóvil, los minutos convertidos en siglos mientras recuperaba el control de su cuerpo. Entonces, tosió sangre y, tambaleante, cayó sobre un charco escarlata. Una decoración navideña de naturaleza macabra. La viscosidad bajo su palma le erizó la carne, restos del cráneo de Héctor, racionados por el asfalto. Al final, se habían convertido en comida para hienas. Apoyándose con esfuerzo en un poste corroído, sus dedos temblorosos se aferraron a la superficie rugosa como si de un salvavidas se tratase. Mantuvo el agarre en un denso momento. La cabeza le daba vueltas, el recuerdo del puñetazo aún reverberaba en su mente como un eco en la lejanía. Logró dilucidar el tenue rugido de un motor resonando en la calle. Se precipitó lejos de la sangrienta escena, escapándose con la victoria sobre la cabeza. ¿Qué había pasado? No lograba rebobinar, recordarlo. Miró sobre su hombro y encontró su torso cubierto de sangre espesa, una geografía de muerte estampada en sus harapos. Palpó su cuerpo, buscando heridas. Al sostener el aliento y apretar los párpados esperando algún síntoma de dolor, pronto comprendió, la sangre no era suya. Carajo. Lucy. Puta madre, Víctor, Annie se está desangrando. Giró hacia John, quien sostenía a duras penas el cuerpo inerte de Annie. La vida se escurría de ella con alarmante rapidez. Uno de sus ojos no estaba donde debería, ahora yacía a unos metros, como un trozo de carne olvidado en el asfalto.
El tiempo pareció detenerse ante sus ojos. Víctor sabía que no tenía tiempo para detenerse a reflexionar las cosas. Maldita sea John. Quítale la chaqueta. John obedeció, desgarrando la tela con manos frenéticas. La toma de decisiones de Víctor fue rápida, certera, formulaba sus acciones a más velocidad de lo que la sangre de Annie podía despojarse. Víctor corrió hacia la furgoneta como una bala, sus pasos resonando sobre el pavimento agrietado. Al abrir la puerta, la visión de una radio destartalada lo paralizó unos instantes cruciales. Era de su esposa. Un recordatorio mudo de su propósito, cuidar de su hija. Mierda, mierda, mierda. Con movimientos desesperados, alcanzó su mochila, la llevó de regreso y comenzó a trabajar. Sacó un cuchillo y rasgó la manga de la chaqueta de unos cuantos tajos, vertiendo el último sorbo de agua que le quedaba para limpiarla. Hizo un torniquete improvisado y cubrió la cuenca vacía de Annie con cuidado meticuloso, quirúrgico, asegurando las vendas con cinta adhesiva. Se detuvo a contemplarla durante unos segundos. Esto es todo lo que puedo hacer ahora. Tenemos que movernos antes de que anochezca. La furgoneta tiene el chasis reventado. No hay nada que hacer. Vayamos al Hotel Nears, llegaríamos en unos cuantos minutos a pie. Rápido. Víctor elevó a Annie con delicadeza, su mirada llena de una determinación que John nunca le había visto desde que lo conoció. Víctor. Aguarda un momento. ¿Qué hay de los demás? Volveremos por sus cuerpos. Pero ahora es vital irnos, puede que los disparos del revólver hayan alertado de vuelta a los Ghouls. Trotaron por las calles desoladas, esquivando los vestigios de lo que alguna vez fue una ciudad vibrante. Los casinos destartalados se alzaban como los cadáveres de gigantes, algunos aún parpadeando con una luz eléctrica vacilante. Las puertas colgando de sus goznes, la macela que empezaba a insinuarse por la estructura arquitectónica, definitivamente, estaban cruzando una nueva etapa en el mundo. La tentación de refugiarse en uno de ellos era grande, pero los hoteles ofrecían mayor esperanza, comida, en caso de que el refrigerio aún funcionara, medicamentos y herramientas. Aunque estaba la desorbitante posibilidad de que este, anteriormente ya habría sido saqueado. Víctor. Lo siento. Lucy. Lo sé. Respondió Víctor con los dientes apretados. Esa maldita militar se la llevó, y no hice nada para detenerlo. John observó incrédulo, mientras reanudaban la caminata, ya fatigados. ¿Y por qué demonios no lo hiciste? ¿Cómo nos has preferido a nosotros que nos acabas de conocer por encima de tu hija? Es lo que no entiendo. Sí. Lo habría hecho. Los hubiese dejado morir para ir por mi hija. Y digo, ¿quién no habría hecho lo mismo en mi lugar? El peso de mis decisiones y mi cobardía ahora me acompañan, y no podré hacer nada para enmendarlo hasta que cambie las cosas yo mismo. John, tú no hiciste una mierda para salvar a tu gente, deberías de comprender cómo es que el jodido mundo se me cae encima. Comprenderás entonces que estoy del todo menos tranquilo. Porque estoy harto de ser débil. Mi debilidad puso a mi hija en manos de esa mujer. No pude hacer nada. Recobré el sentido poco después de que esos cabrones se largaran. Pero ahora entiendo. Ahora entiendo que, si no cambiamos, estamos condenados. No es momento de seguir viejas reglas ni de aferrarnos a costumbres inútiles. Por eso, tuve que tomar el control de la situación. Las decisiones al filo de la espada no son fáciles. Eres sabio por no haber hecho nada. Sonará contradictorio. Pero, si hubiera perdido el control, estaría muerto. Y de nada me sirve estar muerto, si no. ¿Cómo salvaré a Lucy? Tuve que sostener la coherencia por donde pude, no es fácil, John. Pero, si queremos sobrevivir, tenemos que reinventarnos. Por eso, quiero salvar a Annie, y reunir las máximas fuerzas posibles. Para acabar con esa maldita desquiciada. La conversación se desvaneció cuando la imponente silueta del edificio se alzó ante ellos, proyectando una sombra que parecía devorar la luz.
El Hotel Ner dominaba el paisaje como un coloso silencioso, sus 15 pisos parcialmente intactos, mientras las plantas superiores yacían derrumbadas, heridas visibles de los bombardeos. Víctor y John retrocedieron unos pasos, sus ojos recorriendo la estructura ennegrecida por el fuego. Las ventanas rotas parecían bocas abiertas en un grito perpetuo, mientras el ulular del viento se colaba entre los huecos de la fachada. La vegetación se había abierto camino incluso aquí, raíces y enredaderas trepaban como intrusos, reclamando lo que alguna vez fue territorio humano. Sobre el hombro de Víctor, Annie ladeó la cabeza, esforzándose por ver con el único ojo que le quedaba. Las figuras frente a ella se deformaban en un caos de sombras y líneas borrosas, imposibles de distinguir. John, mira eso. Víctor señaló la entrada principal, las puertas giratorias estaban aseguradas con cadenas corroídas por el óxido. El metal entrelazado con cables añadía una barrera rudimentaria, como si alguien hubiera intentado sellar algo, o tal vez protegerlo. Es gigantesco, murmuró John, levantando la vista hacia el edificio. El cielo, teñido de grises enfermizos y verdes mortecinos, se extendía como un manto de humo y ceniza. Era un paisaje habitual en los días que seguían a los bombardeos masivos, una mezcla de desolación y toxicidad. Austin no era más que un cadáver urbano, un Chernóbil moderno donde la naturaleza y la destrucción se disputaban el terreno. Annie gimió débilmente. Sus manos, heladas como mármol, se aferraron a la clavícula de Víctor en busca de calor. Su cuerpo temblaba, una advertencia muda de que su salud se deterioraba rápidamente. Lo sabían, los tres. Si no encontraban refugio pronto, el desenlace sería inevitable. John y Víctor intercambiaron miradas tensas. Sabían que necesitaban un lugar para descansar, pero el peligro parecía acechar desde cada esquina, como un depredador al acecho. Algo en el ambiente los vigilaba, esperando su momento para atacar. Víctor rompió el silencio, inspeccionando las cadenas con cuidado. Si alguien cerró esto, podría haber encontrado algo valioso adentro. Algo por lo que valdría la pena volver. John arqueó una ceja, escéptico. No lo sé. Algo no está bien con este sitio. ¿Qué pasa si ellos vuelven? No lo sé. No nos quedaremos por mucho. Solo es un refugio momentáneo. Además, necesitamos de nuestras cosas. Nos han dejado todo allí. Pero no las podíamos traer. Mañana en la mañana busquemos un automóvil que encienda, para poder exportar todo lo que podamos y regresar. Al menos, si las cosas no se complican. Bien. Cuando regresemos al asilo pondré al tanto de los familiares del grupo sobre las bajas. Es lo mínimo que puedo hacer. Eres un buen chico, Víctor. Te subestimé en absoluto. Tranquilo viejo, tú sigues siendo el jefe aquí. No te menosprecies. En la mañana armaremos un mejor plan. Ambos sabían que el riesgo era alto, pero también comprendían que edificios como ese, con sus dimensiones y recursos potenciales, eran un salvavidas. Comida, medicamentos, herramientas, o eso querían creer. El sol comenzaba a perder fuerza, y las sombras se alargaban detrás de ellos como presagios. Los ciclos de luz parecían acortarse cada día, un recordatorio cruel de que el tiempo no estaba de su lado. Annie, ¿cómo te sientes? Preguntó Víctor, preocupado. La chica balbuceó algo ininteligible, sus labios amoratados apenas formando palabras. Finalmente, levantó el pulgar con esfuerzo, un intento de tranquilizarlos. Pero el gesto, lejos de calmar a Víctor, solo intensificó su ansiedad. Podemos forzar las puertas giratorias, dijo, bajando la mirada hacia las cadenas oxidadas. No parecen demasiado resistentes. Con un poco de fuerza lo conseguiremos. Se arrodilló, tirando de una sección de la cadena en dirección opuesta. El metal gimió, protestando ante la presión, pero confirmó su hipótesis, no sería difícil entrar. Youni, puedes buscar una roca grande entre los escombros, algo para romper estas cadenas. John se detuvo, mirando las puertas con un destello de duda. ¿Se podrán romper los cristales? Víctor negó con la cabeza, casi con impaciencia. Es un hotel de lujo. El cristal es templado, diseñado para soportar impactos.
¿Cómo lo sabes? Cuando todo esto empezó, como sabrás, una tormenta inundó el downtown de Austin. Fue como si una presa hubiera estallado y arrasado con todo. La mayoría de los cristales inferiores de los edificios quedaron destrozados, pero los hoteles como este fueron diseñados para resistir. Si miras bien, los edificios que cruzamos ya no tienen ventanas ni puertas. Este aún tiene las suyas, y eso significa que puede ofrecer algo útil. John finalmente desvió su atención hacia las puertas giratorias, cubiertas de polvo y aparentemente inmóviles. Su intuición le advertía que el peligro no siempre es ruidoso, a veces, el agua estancada es la más letal. Reprimiendo cualquier vestigio de duda, se agachó para recoger un fragmento de escombro del pavimento, afilado y lo suficientemente robusto para el trabajo. Bien, hagámoslo entonces. Víctor se posicionó frente a las cadenas, tensándolas con ambas manos, aplicando toda la fuerza que su agotado cuerpo podía reunir. Annie, débil y temblorosa, se aferraba a él como un náufrago a un madero, apenas consciente de lo que ocurría a su alrededor. Por unos momentos, el aire se cargó de tensión, el silencio roto solo por el chirrido lejano del viento entre las grietas del edificio. John tomó impulso y, con un golpe certero, rompió las cadenas. El metal se dio con un eco áspero, y las puertas giratorias, tras un largo tiempo de quietud, comenzaron a moverse. Su giro emitió un lamento metálico, como si el edificio mismo protestara por su intrusión. Pasemos. Ordenó Víctor, sin perder tiempo. Al cruzar el umbral, fueron recibidos por un parpadeo débil de luces eléctricas que chisporroteaban en el techo. El eco de sus pasos resonó en el vacío, amplificando la sensación de soledad. Bienvenidos al Hotel Mears. Se escuchó de repente una voz sintética, calmada pero mecánica, que parecía provenir de altavoces ocultos. Era una operadora automatizada que, contra todo pronóstico, seguía funcionando después del colapso de la civilización. El lobby se reveló ante ellos como una sombra de su antigua gloria. El polvo cubría cada superficie, formando una película gruesa sobre los muebles rotos y dispersos como escombros. Las ventanas, con sus cristales astillados hacia el interior, hablaban de algún evento violento que había sacudido el lugar. El aire era denso, impregnado de humedad y del inconfundible aroma del óxido. Bienvenidos al Hotel Mears. Yo soy Cristina, una operadora automatizada para satisfacer las necesidades básicas de los humanos. Víctor avanzó unos pasos, examinando el entorno con cautela. Las sombras se estiraban en el espacio desolado, mientras su mirada escrutaba cada detalle. Girando sobre su eje, decidió interactuar. Hola Cristina. Yo soy Víctor. ¿Sabes si ha habido otros visitantes los últimos días? Actividad inusual, quizá. Un silencio breve pero denso siguió a su pregunta. John permaneció junto a las puertas giratorias, como si el umbral fuera una última línea de seguridad, observando la escena con los nervios tensos. Mucho gusto, Víctor. Respondió finalmente Cristina, con un tono cortés que contrastaba con la decadencia del lugar. Ustedes son los primeros en ingresar hace mucho tiempo. El alivio se reflejó en los rostros de Víctor y John, aunque no duró demasiado. La aparente seguridad del lugar no eliminaba las sospechas ni los riesgos latentes. ¿Quieres decir que los generadores aún están en funcionamiento? Preguntó Víctor mientras inspeccionaba un mostrador derrumbado. Al inclinarse, notó rastros de sangre seca que cubrían parte del mueble, añadiendo otra capa de inquietud. El olor a óxido, ahora más intenso, parecía cobrar sentido. Es correcto, Víctor. Aunque, creo que ya se debería de dar por hecho, considerando que ahora mismo me encuentro hablando contigo. Los generadores principales operan con luz solar. Durante el día, se recargan gracias a la intensidad de las llamaradas solares, que han incrementado notablemente desde su primera aparición hace más de 10 años. Por lo tanto, puedo mantener el funcionamiento continuo durante las 24 horas. El techo, perforado en múltiples puntos, dejaba entrever un cielo plomizo que parecía presionar la estructura desde las alturas. Grietas como venas rotas cruzaban las paredes, y fragmentos de concreto colgaban precariamente, balanceándose al ritmo del viento que silbaba entre las fisuras. Cada crujido resonaba como un disparo seco, arrancando de John miradas inquietas hacia arriba, mientras sus hombros se tensaban, anticipando el derrumbe inminente. Mierda.
murmuró entre dientes, con el aliento apretado. Este lugar está peor de lo que imaginé. Víctor se giró hacia la dirección de la voz metálica que resonaba en el aire como un eco fantasmal. Una bocina, colgando de un trozo de concreto casi desgarrado, parecía observarlos. Iré al grano, Cristina. Necesito saber dónde está la farmacia, enfermería o lo que sea. Mi compañera está gravemente herida, y necesito antibióticos cuanto antes. Este hotel es enorme, y estoy perdido sin un mapa o un guía. La voz robótica respondió tras un segundo de carga, su timbre reverberando como un sonido sintético atrapado en un laberinto de concreto. Comprendido. Estoy integrada a la estructura del edificio, pero, lamentablemente, parte de las instalaciones médicas han quedado fuera de mi dominio. Ha habido un incidente en los últimos días. Sin embargo, intentaré guiarlos lo mejor que pueda. El eco de las palabras llenó el aire pesado. Cristina prosiguió, sus entonaciones calculadas. El lobby es extenso, pero el polvo ha ensuciado las lentes de algunas cámaras. Mi visión está limitada. Además, escombros bloquean el acceso principal. He trazado una ruta alternativa. Deberán usar el pasadizo lateral detrás del mostrador. Hay un pequeño ducto que conecta con la clínica. Víctor ajustó a Annie sobre su hombro, su respiración pesada con cada paso. John se adelantó hacia el mostrador, observando las manchas de sangre secas que cubrían su superficie como huellas de un pasado violento. ¿Aún te parece buena idea, Víctor? Preguntó John, su mirada oscilando entre la sangre y los ojos tensos de Víctor. Lo es, respondió este sin dudar, su voz firme como el filo de una navaja. Cristina interrumpió. Debajo del mostrador deberían encontrar un dispositivo, una pequeña bocina con forma de tarjeta. Contiene una cámara que me permitirá guiarles en las zonas dañadas. Víctor hurgó en el caos del mostrador hasta encontrarla, una placa negra con un punto rojo parpadeante en su superficie. Bien, esto debería de servir. Espero. Cristina. La ayuda que nos estás brindando está bajo el régimen que se te dio. Por supuesto. Estoy programada para asistir a civiles en situaciones catastróficas. Mis limitaciones de comunicación están presentes, pero dentro de lo permitido, haré lo necesario para ayudarles. Ahora, avancen con cautela. El grupo se movió hacia el pasillo lateral. Las paredes, ennegrecidas por el polvo, estaban tapizadas de grietas y pequeños desprendimientos. Escombros bloqueaban algunas puertas, mientras focos de luz roja titilaban débilmente, como si la estructura misma respirara en agonía. Aquí está la compuerta. Anunció John con un suspiro de exasperación. Mierda, es demasiado estrecha. Víctor frunció el ceño y propuso un plan rápido, transportar a Annie usando una improvisada carroza humana. Él tomaría la delantera, mientras John cargaría sus pies sobre los hombros. El ducto era un angosto túnel de metal oxidado. Cada movimiento resonaba en ecos que parecían multiplicar la tensión. El polvo flotante irritaba los pulmones, y el aire parecía adelgazar con cada metro que avanzaban. Zona estrecha. Procedan lentamente. Alertó Cristina. El ducto se oscureció más, hasta que la penumbra casi borró sus sentidos. La luz roja disminuía con cada paso, y el aire, denso y húmedo, se convirtió en un enemigo invisible. Están cerca de la abertura principal. Mi sensor detecta movimientos al frente. Víctor alzó la tarjeta con manos temblorosas. La luz parpadeó, iluminando un espacio reducido. Entonces, lo vio. Puta madre. John, retrocede ahora mismo. En la penumbra, una criatura antinatural, con una piel viscosa cubierta por una capa negra, se retorcía en ángulos imposibles. Un segundo parpadeo de luz reveló sus ojos, dos esferas felinas que brillaban como carbones encendidos. ¿Qué mierda pasa? Exigió John desde atrás, su voz temblando mientras el sudor corría por su rostro. Retrocede. La criatura comenzó a reorganizar sus huesos con sonidos grotescos, preparándose para moverse. Cristina, ruta alternativa, ya. A la derecha, hacia las oficinas de correo. Respondió la inteligencia artificial, su tono tenso. El monstruo estalló en movimiento, deslizándose con velocidad inhumana. John y Víctor se movieron con todo lo que les quedaba. Los bordes metálicos del ducto les arañaban los brazos y piernas, pero no importaba, la supervivencia era lo único en sus mentes. Finalmente, John golpeó la compuerta con toda su fuerza.
Está encima. Gritó. La compuerta cedió tras un segundo golpe, y una ráfaga de aire fresco inundó sus pulmones. John tiró de Annie hacia afuera mientras Víctor se debatía con la bestia que ahora lo tenía atrapado. La saliva negra de la criatura goteaba sobre su rostro, mientras sus mandíbulas se acercaban más y más a su garganta. Sirena activada. Anunció Cristina de repente. Un chillido agudo inundó el espacio, haciendo que la criatura retrocediera aullando de dolor. Víctor no lo pensó dos veces, rodó hacia la salida, cayendo sobre el suelo frío y áspero. Annie, aún temblorosa, alzó la voz. Déjenme hacer algo. No puedo ser una carga para ustedes. Mierda, Annie. No hay tiempo para discutir. Respondió John, colocando a Annie sobre un carrito encontrado a toda prisa. Arranca, Víctor. Víctor apenas lograba mantenerse en pie. Su respiración era un silbido irregular y profundo mientras el sudor se mezclaba con la sangre que goteaba de sus brazos y torso. Su tobillo palpitaba con un dolor punzante tras la brutal sacudida del ghoul, pero no había tiempo para quejarse. Frente a él, aquel ser deformado con ojos brillantes y movimientos frenéticos, le acechaba con la misma intensidad con la que un depredador contempla a su presa. El ghoul, ahora en posición de ataque, se movía con una precisión espeluznante. Su cuerpo se arqueaba y sus extremidades se apoyaban en el suelo como si fueran palancas, desgarrando el concreto con cada movimiento. Su aliento salía en jadeos húmedos y llenos de una rabia primitiva. De un salto cerró la distancia entre ambos en un abrir y cerrar de ojos. Víctor apenas logró esquivar el primer ataque. Las garras del monstruo cortaron el aire a apenas centímetros de su rostro, dejando un sonido metálico y agudo que le erizó la piel. Giró sobre su eje, buscando con lo que defenderse, pero lo único que encontró fue un pedazo de madera astillado de una camilla rota. Lo agarró con desesperación, sabiendo que apenas sería suficiente para ganar unos segundos. El ghoul atacó de vuelta, lanzándose en un movimiento rotacional. Sus garras describieron un arco perfecto en el aire. Y Víctor tan solo pudo interponer el trozo de madera para bloquear. El impacto fue devastador, el improvisado escudo se partió en dos y el golpe lo lanzó de espaldas contra una pared cercana. Sintió el aire escapar de sus pulmones mientras el mundo se tornaba difuso. Vamos. Gargajeó, levantándose con dificultad pero sin ceder. Su cuerpo osciló, giratorio. El ghoul no le dio tregua. Se abalanzó con la boca abierta, presumiendo filas de dientes deformes y abundante líquido negro que se extendía hasta quemar el suelo. Víctor esquivó hacia su costado, pero no lo suficiente. Una de las garras le alcanzó, rasgando la espalda y arrancándole un grito de dolor. La piel se abrió como papel, y el calor de la sangre fresca se fundió con el aire viciado que abrazaba la herida. Víctor, en un último intento por recuperar el control, rodó hacia una mesa volcada y arrancó un tubo metálico que se extendía fuera de ella. No era un arma ideal, pero era todo lo que tenía en su repertorio de utilidad. Cuando Ghoul dobló hacia él, Víctor aprovechó el momento para potenciar su siguiente ataque, sumergiendo el tubo al lateral del monstruo. El impacto resonó como un tambor hueco. La criatura retrocedió, trazó zarpazos y se contorsionó de ira. La herida vomitó la insípida fórmula negra y espesa, tapizando el cuadro de un aroma nauseabundo que de inmediato, como instinto, obligó a Víctor a bajar la guardia para obstruir sus fosas nasales. La criatura, lejos de detenerse, potenció sus ágiles y precisos movimientos, optando por la postura cuadrúpeda. Su sed de sangre le hipnotizaba, doblegaba e invadía como una necesidad primaria acabar con cada ser vivo frente a él. El animal se lanzó contra él con una trayectoria vertiginosa, derrapando por el suelo y dejando marcas profundas en el concreto. Víctor apenas tuvo fracciones de milisegundos para espabilar, rodó por el suelo mientras el ghoul pulverizaba el aire donde había estado momentos antes. Las garras del monstruo atravesaron la pared, arrancando pedazos de concreto como si fuera mantequilla. Víctor mantenía vigente que, a este ritmo, no se mantendría a la talla mucho tiempo más. Su cuerpo había cruzado la frontera de sus límites. Su sangre hervía a tal punto de vaporizarse con cada esfuerzo que ejercía, hinchando las venas y enrojeciendo su carne. Pero entonces, recordó lo que Cristina le había sugerido antes. Cristina, rápido. Puedes volver a hacer lo que hiciste antes. Susurró,
soldando los dientes mientras se ponía de pie por al menos tercera vez. La voz de la inteligencia artificial, entrecortada y tardía, respondió. Lo siento, Víctor. Algo interfiere en mi dominio. Tendrás que sobrevivir por tus propios medios en este momento. Genial. Espetó entre jadeos, mirando al ghoul que ya se preparaba para una nueva emboscada. Aquella criatura esquelética, medía poco más de 2 metros de altura, con dedos filosos, mutados para desgarrar hasta los huesos. No habría posibilidad alguna de acabarla sin ningún arma. Ni siquiera las de cuerpo a cuerpo, necesitaba un arma de fuego. El monstruo bramó con toda la cólera que había sostenido hasta ese instante. Parecía agotado, pero no flaqueaba. Víctor consideró su situación. Miró de soslayo el arma, con una preocupación notable. El ghoul se lanzó hacia él, los dientes calculados para llegar a la yugular de un centón. En su último acto de desesperación, Víctor disparó el tubo directo hacia el rostro de la criatura. El proyectil impactó preciso en el ojo izquierdo del ghoul, deteniendo la embestida. Este retrocedió, emitiendo sonidos de agonías puros y pulcros, se tambaleó en su sitio y tropezó con los trozos del combate. Sin perder tiempo, Víctor corrió. Cada paso era una tormenta, pero sabía que detenerse significaba volverse comida para hienas. Alzó la vista y divisó las señales desgastadas entre las bifurcaciones de los pasillos. Oficina de correos 2, oficinas de correo 3. Hasta que finalmente, un pasillo lateral explicaba, clínica. Víctor redireccionó su marcha por el pasillo lateral. Los focos del pasadizo parpadearon, intermitentes, y de repente, el suelo comenzó a vibrar, los escombros flotaron un instante antes de caer con un estruendo, y una a una, las bombillas estallaron en una secuencia que avanzaba tras él. ¿Qué demonios, Cristina? No lo sé, esto no debería de estar pasando. Detecto actividad anómala, avanza rápido por los pasillos, a este ritmo pronto te va a alcanzar. Avanzó por el pasillo lateral indicado, donde la luz roja tenía todo de un resplandor fantasmagórico. El lugar estaba lleno de obstáculos, camillas volcadas, jeringas como confeti sobre el piso, cajas de pastillas vacías. Víctor esquivó y saltó con destreza, cerrando las puertas de cada intersección tras de sí. La cabeza le palpitaba, a pérdida de sangre, las luces intermitentes y el cansancio muscular atenazaba sus sentidos fuertemente, reduciéndolos en un 50% o hasta que más. Registró los objetos con la vista sin detenerse. Recogió una caja de paracetamol por instinto, aunque lo serviría de ayuda inmediata. A sus espaldas, un ruido ensordecedor lo hizo girar. Las bombillas intermitentes y las puertas que bloqueaban el paso estallaron en fila india. El ghoul emergió de entre la humadera de escombros con una velocidad y fuerza inhumana, sus ojos como 2 brasas. Víctor maldijo en voz baja. Sin darse cuenta, había dejado un rastro de sangre, lo suficiente como para que el ghoul le siguiera el paso de inmediato. Cristina, algo útil. Presencia inusual acercándose. Ha estado limitando mis sistemas. Carajo. El ghoul al final del pasillo emitió un rugido que reverberó por las paredes. Su cuerpo se tensó, y con un golpe aún más brutal que el anterior, hizo estallar el concreto con sus garras.